Sí, profe. ¿Me escuchan? ¿Me ven todo? Sí, profe, se le escucha bien y se la ve. Perfecto, bueno. Eh, Hoy vamos a dar un práctico que abarca todos los temas que hasta el momento vimos, ¿sí? Se llama el práctico integrador, pero su nombre es de una empresa procesadora SRL. ¿Qué, qué objetivos tenemos en este práctico? Que ustedes tengan realmente noción de cómo se presentan los estados contables que a ustedes les dan para que analicen, ¿sí? Tienen un juego de estados contables completo. Fíjense, el primero, esta pestaña, la carátula de la empresa del juego de estados contables que presenta. El estado de situación patrimonial del ejercicio anterior y del actual al 31 de marzo del 2020. El estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo de ambos ejercicios. Luego comenzamos con los anexos de bienes de uso, anexo del costo de la mercadería vendida, anexo de gastos, ¿sí? Las notas a los estados contables y las notas discriminando o indicando cada uno de los rubros del estado de situación patrimonial, cómo lo componen, ¿sí? Se les pide en realidad que con este juego de estados contables realicemos todos los análisis que han aprendido hasta el momento, ¿sí? Vamos a realizar en la pantalla esta celeste el primer análisis que ustedes aprendieron a hacer. ¿Cuál es? El análisis estructural, ¿sí? Tanto del estado de situación patrimonial como el estado de resultado. ¿Se acuerdan? Cuando empezaron el cuatrimestre, analizaron la posición vertical y la posición horizontal de cada uno de los rubros que tiene la empresa. Esta clase no es con el fin, les vuelvo a repetir, de hacerlos repetir o mostrarle qué se divide con qué ni qué se multiplica con qué, cuando ustedes ya lo saben. Fíjense, vamos, el análisis vertical, ¿se acuerdan cuando colocábamos el 100% del activo y queríamos saber la proporción que tenía el activo corriente y el no corriente? Por ejemplo, el total del activo corriente, 253.921.000, lo dividíamos sobre el total del activo y me daba la proporción del activo corriente. De la misma manera, el activo no corriente, ¿sí? Este era el análisis estructural vertical de la composición de activos y pasivos. El pasivo, lo que nos interesa saber a nosotros es cuánto, o sea, de financiación corresponde a terceros y cuánto de financiación le corresponde al capital propio. O sea, si colocábamos el 100% del total del pasivo más patrimonio neto, podíamos determinar con un cociente que es el 27% financiación de terceros y el 73% restante de financiación del patrimonio neto. Luego, en un segundo análisis, determinamos qué es lo que queremos saber cada uno de los rubros del activo corriente, qué proporción tiene dentro del total del activo corriente, ¿sí? Por lo tanto, sacamos caja y banco es relacionado con el total del activo corriente, ¿sí? Caja y banco, inversiones, créditos por ventas y así. Este primer análisis vertical del ejercicio, que es lo que le estoy marcando acá, les vuelvo a repetir, me enseña o me muestra cuál es la estructura del activo y del pasivo propiamente dicho. Del activo, conocer cuál es su proporción corriente y no corriente. Y del pasivo en general, porque es de financiación, quién financia o cuánto financian los terceros y cuánto financia el capital propio, la estructura de inversión, o sea,
el activo general de la empresa, ¿sí? Lo mismo hacemos para el año anterior, o sea, esta parte, ¿sí? Exactamente lo mismo. Volvemos a tomar el total del activo en el año anterior y sacamos la proporción del corriente y del no corriente. Y a su vez, ¿qué proporción tiene cada rubro del activo sobre el total del activo corriente? ¿Qué proporción tiene el rubro activos no corrientes, que en este ejercicio es solamente bienes de uso, sobre el total del activo no corriente? Y la parte de financiación, ¿quién financia esa estructura de inversión, o sea, ese activo tanto corriente como no corriente? Entonces sacamos que es una proporción de 50,47% de pasivos, de los cuales tenemos el 98% o 98,14% del corriente y 1,86% del no corriente, con un 49% financiando activos propios, o sea, los propios dueños de la SRL, que estamos en este caso. Luego, al tener dos ejercicios, podemos determinar un análisis estructural horizontal, ¿sí? Tanto con variaciones absolutas como con variaciones relativas. Acuérdense que las variaciones absolutas es la resta absoluta entre x2 menos x1, en este caso 2020 menos 2019, el x2 menos el x1. Y si sacamos la proporción en porcentaje, por eso se llama relativos, lo dividimos y sacamos el porcentaje, sabemos cuál es la variación del rubro particular, por ejemplo, inversiones, por ejemplo, créditos por ventas, ha variado en 83,69%, ¿sí? Se acuerdan que tanto las variaciones relativas como las tendencias las sacamos con 2 decimales para que sean más exactos, ¿sí? Y acá tienen el análisis de tendencias, o sea, cuál es la tendencia entre un ejercicio y otro que sufre el rubro, ¿sí? Estos son meros cálculos que ustedes ya los conocen, que ya los rendieron en el primer parcial, que estamos simplemente haciendo un repaso para que lo vean reflejado al estado de situación patrimonial, en realidad cómo está conformado, ¿sí? Su activo, su pasivo, su financiación, cómo es la financiación de terceros, cómo es la financiación de los propios dueños de la empresa y cómo oscilan cada uno de los rubros, ¿sí? El mismo análisis, acá tienen una variación del patrimonio neto que se hace al inicio, los aumentos que tuvieron en el activo, el pasivo, que esto en realidad lo damos a título informativo porque no lo hemos trabajado en clase. Pero si nosotros tomamos la variación del patrimonio neto del ejercicio, le sumamos, partimos, mejor dicho, el patrimonio neto inicial, aumentos de activo, le sumamos las disminuciones de pasivo y el patrimonio neto al cierre, nos da la variación del patrimonio neto, ¿sí? Vuelvo a repetir, no se asusten con esto, porque es simplemente un manejo de la ecuación patrimonial vista desde otra manera. ¿Cuáles son las causas de las variaciones? Las causas de las variaciones tampoco lo hemos visto profundamente, pero es un análisis que puede hacerse con los conocimientos que ustedes ya tienen. Partimos del resultado del ejercicio. ¿Hubo aumentos de capitales en este ejercicio? No. Total de orígenes es eso, ¿sí? Distribución de dividendos, salió dinero por 1.109.556, quiere decir que hemos aplicado o hemos erogado, ¿sí? En términos contables hemos aplicado 1.109.556, con lo cual la variación del patrimonio neto debe coincidir con la variación que hemos sacado
a nivel general de ecuación contable acá arriba, ¿sí? Hasta ahí vamos. Esas son... Perfecto. Profe, Sí. no está grabando la clase. Ay, chicas, gracias, gracias. Y ahora, yo creo que ya estaba grabándola la chiquita de la facultad. A ver. Recording in progress. Ahí estamos. ¿Sí? Gracias. Bueno, con esto estábamos analizando lo que es el estado de situación patrimonial, ¿sí? Vamos al estado de resultados. Situación económica. Yo se los voy mostrando por orden, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es tomar el resultado en este momento y hacerle el mismo análisis vertical y horizontal, acá en amarillo, que hicimos con el estado de situación patrimonial. ¿Para qué? Para darnos cuenta de cuánto nos influye cada uno de los rubros del estado de resultado dentro de las ventas, porque las tomamos como 100% al total de ventas del ejercicio. ¿Sí? Acá tienen 100% las ventas del 2020 y 100% las ventas del 2019. Y así vamos determinando cuánto tenemos de porcentaje de incidencia sobre las ventas en cada uno de los rubros, en costo de venta, en gastos de comercialización, en gastos de administración, etcétera, etcétera. Y la variación entre un ejercicio y otro, ¿sí? Hasta ahí le estoy explicando para que no se mareen el análisis estructural de ambos estados. Si vamos a la nota número 2, que yo les contaba que explica o discrimina cada rubro cómo está compuesto, por ejemplo, caja y banco, cuál es el saldo de caja, cuál es el saldo de banco, ¿sí? Y así todos y cada uno de los rubros generales del estado de situación patrimonial. Acá me dan distintas notas que ustedes la verán cuando lo analicen al cuadro, porque en este momento no tenemos el tiempo como para hacerlo, pero vale la pena que ustedes lo lean. Tenemos otra pestaña que decimos adecuación de la información. ¿Se acuerdan cuando después de hacer un análisis general de estructura de la empresa, es decir, de la estructura patrimonial y de resultados de la empresa, nosotros teníamos que ver qué información al alcance nuestro teníamos que pudiera ser importante para adecuar los estados contables? Porque tienen que tener en cuenta que si ustedes están analizando un juego de estados contables, que en este caso es al 31 de marzo del 2020, tienen que saber que desde el cierre del 31 de marzo, o sea, desde el 1 de abril del 2020 hasta la fecha que nos contrataron o que estamos haciendo el análisis, puede ser hoy, puede haber sido antes, ¿sí? Puede ser después de este momento. Pueden haber ocurrido ciertos acontecimientos que hacen que distorsionen la información de esos estados contables ya presentados, ya certificados por el Consejo, ¿sí? Y es ahí donde si realmente esa información con la que contamos consideramos significativa, ¿qué significa? Que a los efectos de la información que contamos, nosotros valorizamos que realmente los estados contables en forma numérica cambian en su manera significativa los valores. ¿A qué recurrimos?
a un análisis extracontable que lo tenemos que registrar. Extracontable, eso es pregunta de examen, chicos. ¿Cuándo se adecua? Cuando la información posterior a los estados contables es importante y me modifica algunos de los rubros y sus montos. En este caso, nosotros en la nota número 2, dice otros créditos. Los otros créditos es la nota 2.4. Tenemos, está conformado por las cuentas particulares de socio, un mutuo, dinerario, AFIP, reintegros aduaneros, el IVA, crédito fiscal, otros créditos fiscales, ¿sí? Así está compuesto el rubro. Pero según la nota que tienen en el práctico, dice que las cuentas particulares de los socios han sido canceladas. En el enunciado, en la parte de... ¿Ustedes tienen el enunciado a mano? En el práctico, que yo en este momento no lo tengo subido, en la parte de Word, ¿sí? Tienen el enunciado y ahí les dice que este crédito ya no existe. ¿Lo encontraron, por favor? ¿Alguien lo encontró en el enunciado? ¿Lo tienen? Chicos. En el enunciado general del práctico. A ver, ayuden. Yo no lo imprimí, creo. Pero acá en la carpeta lo tengo. A ver, el práctico, cuando les dice caso práctico integrador, ¿se ubican? Procesadora SRL. ¿Están? Usted ha sido contratado por un cliente a los fines de analizar los estados contables de Procesadora SRL. La empresa se dedica al proceso y exportación de legumbres. La empresa pretende ampliar la planta de proceso para atender el incremento en su demanda. Usted debe analizar el contexto actual a los efectos de informarle a su cliente si la planta se encuentra en condiciones de encarar ese proceso. Tienen el informe del auditor que les dice que es favorable. Debido al proyecto que va a encarar la empresa, decidió no distribuir utilidades, que es importante. El 90% de las ventas corresponde a exportaciones, el 10% restante ventas de mercado interno grabadas al 10,5% de IVA. Les dicen cómo son las compras, que están grabadas al 10,5% y el resto de las compras y gastos al 21%. La alícuota del impuesto a las ganancias es 30%, el activo y su composición al 31 del 3 del 2019 es representativo de su promedio. El plazo fijo fue constituido al 31 de enero del 2020 con vencimiento a los 90 días. Se estima que los otros créditos se encuentran en efectivo a los 180 días, excepto el 80 del IVA, por el cual se pedirá devolución por exportación y se prevé cobrar 50% a los 90 días y el resto a los 135 días. Los plazos para el 2020 vencen a los 30 días, los préstamos, y en el 19 a los 180 días. Los anticipos de clientes vencen a los 30 días, las deudas sociales vencen a los 7 días, las fiscales a los 15 días, excepto ganancias que vence el 18 de agosto. Las deudas comerciales al 31 del 3 del 19 son también representativas del promedio.
el costo de la mercadería vendida y el 50% de los gastos de comercialización son variables, los gastos de administración y el 50% restante de comercialización son considerados fijos, y en el ejercicio 2020 se vendieron 13.500 toneladas y en el 2019 12.798. Se pide que usted emplee las herramientas que considere necesarias a los fines de analizar la situación del ente, la situación patrimonial, analizar la situación financiera a corto plazo y analizar la situación económica. Prepare un informe dirigido a su cliente con el análisis y las conclusiones a las que arribó, ¿sí? Con lo cual, si ustedes ven, le están dando variaciones de datos, ¿sí? Como para que realicen los 3 análisis, que ya saben: análisis estructural, vertical y horizontal, que ya lo hicimos, el análisis de la situación financiera en el corto plazo, y el análisis de la situación económica, donde les dan cantidades de vendidas, ¿para qué? Para el punto de equilibrio, para ver cómo han fluctuado los precios, las cantidades entre un ejercicio y otro. Entonces, una vez que hemos hecho, retomemos, una vez que hemos hecho el análisis particular del estado de situación patrimonial y estado de resultado, tenemos que enfocarnos a ver si hay alguna adecuación que interese hacerlo. Dice el rubro otros créditos, que está compuesto por cuentas particulares 1.109.555,98. Y en la nota me decía que se estima que los otros créditos se convierten en efectivo a los 180 días, excepto el 80 del IVA. Entonces, quiere decir que a la fecha del análisis, este 1.109.000 de cuentas particulares ya no existe. ¿Está claro? Si ya no existe, es significativo, es importante que yo lo saque de mis estados contables a efectos de seguir el análisis. Esa es la pregunta. La respuesta es sí, es importante sacarlo, porque no es lo mismo tener 1.109.555 a cobrar que no tenerlo. Ese importe es significativo y sabemos que hoy ya no se van a cobrar, ya se cobraron. Por lo tanto, es una adecuación que debemos hacer a los estados contables. Por lo tanto, si nos vamos acá a la pestaña esta, que ustedes ya tienen entre paréntesis subido el práctico, la resolución completa, tenemos un asiento que dice patrimonio neto 1.109.559, a otros créditos 1.109.555. Con lo cual, si mayorizamos este asiento de adecuación, vemos una disminución en el activo corriente que se ve reflejada en un aumento en el patrimonio neto. Esos índices que nosotros vamos a sacar, si bien es cierto, van a influir en forma negativa en las cuentas por cobrar, porque estamos sacando 1.155.000, pero se lo estamos aumentando al patrimonio neto, ¿sí? Esa es la explicación. Vamos entonces a la situación patrimonial. Una vez que nosotros hacemos las adecuaciones, fíjense, acá ya la tienen a la adecuación. ¿Cuánto teníamos como saldo? 124 millones en créditos por ventas. ¿Cuánto teníamos en otros créditos? 62.379.000, ¿sí? Que eso me quedó porque teníamos 63 millones. Le resto, acá lo ven en la planilla de cálculo, el ajuste y me queda por fin un rubro de otros créditos disminuido en 1.109.000, con lo cual se altera este análisis que habíamos hecho. Yo les recordé el análisis estructural, cómo se hacía. Pueden o no que tengan una adecuación.
sino ¿qué es lo que hacen? Hacemos la adecuación y volvemos a redireccionar todos los porcentajes de cada uno de los rubros, ¿sí? Por eso quería refrescarles cómo sacan o cómo ven la estructura patrimonial y después hacemos el asiento de ajuste. Así como se ha disminuido en el 2020 1.109.000, lo sumamos en el patrimonio neto, en el rubro patrimonio neto, acá está sumado, ¿sí? El 1.155.000, ¿cuánto era? 1.109.555. Y volvemos a hacer el análisis estructural. ¿Qué decimos entonces? Que la empresa, fíjense, si nosotros vemos estos análisis en general, ya podemos dar una opinión de cómo está compuesta la empresa. Es una empresa que se compone en mayor proporción con un estado patrimonial equilibrado, porque tenemos un activo corriente de un 70 y pico % en ambos años contra un 20 y pico de activo no corriente. Evidentemente es una empresa que trabaja muchísimo con su activo líquido, ¿sí? Entonces su análisis fundamentalmente tiene que ir por el análisis de la financiación a corto plazo, ¿sí? Relacionándolo con el pasivo corriente. ¿Cuánto tenemos de pasivo? X1 y en el X0. O sea, la estructura del activo corriente está solventada en su mayor proporción con el pasivo corriente. ¿Es un riesgo? ¿No es un riesgo? Eso lo vamos a ir analizando a medida que continuemos el análisis, ¿sí? Porque tiene un pasivo no corriente muy pequeño. Ahí tienen, del 2%, del 1,86. También decimos que va disminuyendo la proporción tanto de activo corriente como del no corriente, ¿sí? El no corriente, perdón, fue incrementando en 2 puntos. Y el pasivo corriente disminuyó, pero muy poco, ya yo diría casi permanece constante, ¿sí? Y esa relación aumenta cuantitativamente con el pasivo no corriente, ¿sí? Ese es el análisis vertical. ¿Qué hacemos nosotros con el análisis a corto plazo? Un análisis, no, mejor dicho, un análisis financiero en general. ¿Qué hacemos cuando analizamos la composición del pasivo? Analizamos cómo está compuesto el pasivo en su concepto, ¿sí? ¿Cuánto tenemos de deuda en préstamos? ¿Cuánto tenemos en deudas comerciales? ¿Cuánto debemos a nivel de deudas sociales, o sea, nuestros empleados? ¿Cuánto debemos al fisco nacional, provincial, municipal? Anticipos de clientes, otras deudas si existieran, que en este caso sí. ¿Qué hacemos acá? Sumamos los valores que son corrientes y no corrientes. ¿Para qué? Para unificar conceptualmente dónde está el peor problema nuestro en cuanto a financiación. Si nosotros sumamos los préstamos corrientes y no corrientes, vemos que en el año 1, 2020, 2.400.000. En el anterior, 36.547.000. Quiere decir que disminuyó nuestras deudas en concepto de préstamos un 89%, que es muy significativo. Quiere decir que todo ha sido destinado para cubrir y pagar o disminuir el rubro préstamo. Fíjense que entre deudas comerciales, ¿sí?, y deudas y préstamos, que son generalmente préstamos bancarios, los que se incorporan en ese rubro, tenemos una notoria disminución de ambos. Acá está, en amarillo, una disminución notoria en los dos rubros de deudas, ¿sí? Esto significa
que la empresa lo que está pretendiendo es disminuir el volumen de sus compromisos a corto y largo plazo. Y la mayor concentración la tenía acá. Pero ¿qué pasó? Evidentemente acá hay otro problema. Aumentaron las deudas fiscales. Acá tienen. ¿Sí? A tal punto que aumentaron en un 94%. Quiere decir que si bien es cierto, acomodó, canceló, trabajó para disminuir su pasivo tanto a corto y largo plazo, que es un pasivo importante, riesgoso, el hecho de estar endeudados con bancos, el hecho de estar endeudados con la cartera de proveedores, puso toda su energía en esos rubros y quizás descuidó lo que es el rubro deudas fiscales, ¿sí? Que dirá, bueno, veamos, refinanciamos deuda fiscal en algún otro momento, quizás el año próximo, ¿sí? Pero ese es el efecto que tuvo. ¿Estamos? También se puede mostrar todo tipo de análisis, como ustedes lo saben, con un gráfico. Acá está la variación de un ejercicio al otro, que están mal colocadas las fechas por lo que veo. Tendría que ser el 19 y 20, cómo se han disminuido las deudas de préstamos y han incrementado en el rubro deudas fiscales. Simplemente es una demostración gráfica de la situación. Cuando hacemos el análisis a corto plazo de la situación financiera a corto plazo, nos vamos al capital corriente. ¿Qué es el capital corriente? No es más que la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Quiere decir, ¿cuál es el resto de esa relación? Yo termino de absorber mi pasivo corriente, ¿me queda o no me queda capital corriente? Ese es importante. En el ejercicio 1, 19, al que llamo yo 1, es 85.578.000. Y en el ejercicio 2020, el activo corriente menos el pasivo corriente es 166 millones. Quiere decir que aumentó significativamente, y acá lo vemos la tendencia, un 95, casi un 96% entre un ejercicio y el otro. Quiere decir que estamos afirmando la política que tuvo en este momento de disminuir con mayor intensidad las deudas conceptualmente en préstamos y deudas comerciales, ¿sí? Ese mismo capital corriente que da positivo en ambos ejercicios, quiere decir que todavía hay un respaldo del activo corriente sobre el pasivo corriente, lo vamos a analizar con la liquidez corriente, la liquidez ácida, la liquidez seca. ¿Qué significan estas tres tipos o conceptualmente cuál es la variación de las liquidez? Es simplemente tratar de analizar un índice de liquidez con mayores restricciones, ¿sí? A mayor restricción vemos si realmente la liquidez de la empresa soporta las restricciones que estamos dando. ¿Por qué? Porque en el índice de liquidez corriente yo determino, mejor dicho, activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Cuánto es capaz de absorber mi activo corriente al pasivo corriente? ¿Sí? ¿Me queda algo al margen de solventarlo? Y esto me lo indica este índice. O sea, esto no es ni 2 pesos, eso es importante que sepan. ¿Cómo se lee el índice? 2,92, ¿qué es? 1,61, ¿qué es? ¿Es pesos? ¿Es veces? ¿Es porcentaje? Eso es importantísimo que sepan. Esto es, por cada peso, escuchen, en el primer ejercicio, en el ejercicio 19, que acá están mal los números porque
Habíamos empezado... Ah, no, acá estaba mal. No, bien digo, 19,20. Acá, ¿qué significa en el ejercicio 19? Que por cada peso de activo, ¿sí?, yo pago un peso de pasivo y me queda el resto de 61 centavos, ¿sí? 1,61, así se lee. Por cada peso de estos 140 millones, me queda un resto de 61 centavos respaldándome. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Está muy bueno el índice. Vamos al año siguiente. Me doy cuenta que al haber reducido el pasivo corriente significativamente, mi activo corriente, no solo por cada peso de activo estoy pagando un peso de pasivo, sino que me está sobrando 2,92 centavos. O sea, un peso de activo pago un peso de pasivo y la resta es lo que me queda como sobra luego de haber enfrentado y haber solventado el pasivo. Quiere decir que con la liquidez corriente mía en este año, en esta empresa, no solo mejoró, sino que acá vemos la tendencia de un 82% redondeando de mejora. Se dice que me está quedando un peso con 92 centavos después de haber pagado cada peso de activo. ¿Estamos? No vamos a decir en este momento si es bueno o malo. Vamos a decir que estamos muy bien, que hemos cancelado pasivos, hemos reducido pasivos a tal punto que se ve reflejado en la liquidez corriente, ¿sí? Luego, después viene un análisis más profundo con la liquidez corriente necesaria, ¿sí? Porque quizás acá podemos decir, me está sobrando demasiado dinero en cuanto a capital ocioso, pero eso lo tenemos que ver y analizar junto con la liquidez corriente necesaria, que es un análisis que maneja tiempos, ¿sí? Que es la situación financiera en el corto plazo. Sigamos, ¿hasta ahí van bien? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué habíamos dicho que la liquidez corriente y liquidez seca, qué implicaba? Era hacer más restringido el índice. ¿Qué significa restringir? Si yo sé que mi activo corriente está compuesto por lo más líquido a lo menos líquido, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago un activo corriente menos bienes de cambio y menos otros activos, que son los rubros menos líquidos o que más tardan en convertirse en dinero sobre el activo corriente, ¿sí? Entonces, si yo al total de activos le resto bienes de cambio, le resto otros activos y lo divido sobre el pasivo corriente, ¿seguirá siendo bueno el índice? Esa es la pregunta. Lo estoy restringiendo. Estoy considerando solamente dos rubros que son muy líquidos, o tres, depende. En esta empresa teníamos caja y banco, inversiones y créditos por ventas, que son los tres. Quizás a veces no tenemos el rubro inversiones, entonces quedaría como caja y créditos por ventas simplemente en el análisis. Pero acá la resta de esa composición es 196.328.000 sobre el mismo pasivo, 86 millones. Fíjense en cómo estará posesionada en forma desde el análisis de la liquidez la empresa, que aún restringiendo sus dos rubros menos líquidos, sigo teniendo un sobrante importante. Por cada peso del pasivo que se paga, me sobra un peso con 26 centavos, ¿sí? O sea que me bajó solamente centavos de diferencia, aún restringiendo. Y en el X1 estamos igual. ¿Por qué? Porque habiendo restringido el activo corriente,
de la forma que lo hemos restringido, sin bienes de cambio y sin otros créditos, me queda un remanente de 37 centavos por cada peso que yo pago de pasivo, ¿sí? Me queda un remanente de 37 centavos. Y acá me queda un remanente de 1,26. Quiero que vean, vamos a la liquidez seca. Disponibilidades más inversiones, no existe otro concepto, no existe. Si no tenemos inversiones, es solamente disponibilidades. ¿Cuánto tenemos en efectivo ya? O acá a los 30 días, como para tener las inversiones, recuerden que es 30 días y no más, 9 millones. Acá, una vez que hemos restringido a su máxima potencia el índice, o sea, solamente disponibilidades más inversiones, notamos una gran deficiencia en cuanto a la liquidez de la empresa. ¿Es razonable? Se puede decir en principio, es razonable, no tan buena, pero sí es razonable. ¿Por qué? Acá si lo comparamos 0,05, aún menos. ¿Por qué? Porque ustedes siempre escucharon que no debemos tener acumulación de plata, de dinero en efectivo en bancos, y máxime en nuestro país, donde una variable muy importante que es la inflación, el valor adquisitivo del dinero se va perdiendo, y de la inversión también, porque por más que tengamos una tasa de retorno de esa inversión, la tasa de inflación siempre es más alta en nuestro país, y especialmente en los últimos años, donde no me permite cubrir el poder adquisitivo perdido de la moneda, ¿sí? Entonces decimos que este índice podríamos en otros países decir, no, tengamos cuidado, es muy bajo, no tenemos la plata suficiente para pagar ya nuestras deudas, pero en este país, en el contexto económico que estamos, este índice, les diría que personalmente es muy bueno que sea así. No podemos tener todo el caudal puesto en caja y banco y en inversiones. Es preferible tenerlo en otros créditos, tenerlo en los créditos por ventas y no tenerlo ahí. Lo que sí podríamos decir que en general esto y esto es bueno en los dos ejercicios y muy bueno de un ejercicio a otro. La liquidez a simple vista, ¿sí? Este índice de autofinanciación no lo consideran porque nunca se lo hemos dado, nunca lo hemos explicado, autofinanciación de mantenimiento tampoco. Lo que sí vieron, en teoría, es el plazo de cancelación del pasivo. El plazo de cancelación de pasivo significa en cuánto, como su nombre lo indica, plazos, en cuántos días, tiempos, podemos cancelar nuestro pasivo en función de nuestro flujo de fondos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro flujo de fondos? Tomamos el pasivo, el total del pasivo, y lo dividimos por la utilidad ordinaria, y lo restamos por dividendos en efectivo. ¿Por qué? Porque si hubo distribución de dividendos en efectivo en este momento, en el X20 o en el X19, sencillamente es dinero en efectivo que salió de la empresa, que ya no lo recuperamos, que no está en la productividad de la empresa. Por lo tanto, de la utilidad que arrojó el estado de resultado, lo restamos para poder saber realmente cuánto se obtuvo, ¿sí?, de todo el ejercicio económico de los 365 días. Entonces, si yo tengo un pasivo acá de 88 millones, acá de 143 millones, y lo dividimos por la utilidad ordinaria, fíjense, el ejercicio 1 me da 2,76. Quiere decir que mi pasivo en el X19 lo estoy solventando con las utilidades ordinarias. De por cada peso yo estoy cancelando un peso de pasivo, ¿sí?, por cada peso obtenido. Pero a su vez eso se produce casi 3 veces en forma anual, casi 3 veces
puedo pagar mis pasivos en función a mi utilidad, ¿sí? Esto es importante también, que sepan que este índice no mide pesos, sino que mide veces, ¿sí? ¿Cuántas veces tiene que rotar todo el engranaje de la empresa para poder pagar mis pasivos? Entonces, anualmente en el X1 debe rotar todo el engranaje empresarial 2 veces, casi 3 veces, para poder cancelar mi pasivo en función de las utilidades. En cambio, en el X20 se arregló tanto el tema deudas de terceros, o se cancelaron o se trabajaron para realmente cancelarlas, que disminuyó, y cada vez, no llega a una vez la rotación del engranaje de la empresa, se paga el pasivo. O sea que se ha disminuido notoriamente el tiempo de cuánto se debe rotar todo nuestro capital, tanto activos, pasivos, patrimonio neto, para poder cancelar en tiempo nuestros pasivos. ¿Hasta ahí estamos? Lo que sigue en el análisis de la situación financiera, que es el análisis estructural, ya propiamente dicho, de lo que es inversión, de todo lo que es parte de la inversión, que es activo más activo corriente más activo, sea total de activo. Analizamos el índice de liquidez, es activo corriente sobre activo total. ¿Qué significa esto? Siempre me sacan las tendencias acá, porque eso le muestra un crecimiento o una disminución de un ejercicio a otro de ese índice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sacamos para el 19, el activo corriente, que era 226 millones, lo divido con 284 millones, quiere decir que la liquidez es menor que 1. ¿Qué significa? Que la totalidad de mi activo corriente no es suficiente, que mi activo corriente equivale a menos de la unidad. O sea, mi activo corriente es casi en proporción el 80% al total del activo, ¿sí? Y acá mi activo corriente es un 77% representativo al total del activo. El índice de inmovilización, ¿cuál es? Es decir, ¿qué me indica? Me indica cuánto de mi activo corriente se encuentra, justamente su palabra lo indica, inmovilizado, ¿sí? Sinceramente es el índice que está midiendo los bienes de uso normalmente, ¿sí? En el común de las empresas, porque el activo no corriente generalmente se encuentra totalmente abarcado por los bienes de uso. Entonces, en el 19 tenemos 57 millones y en el 20 tenemos 74 millones 673. Aumentó el rubro o aumentó el activo no corriente en relación con el aumento que tuvo de un ejercicio a otro el activo total. ¿Qué significa esto? Que en el X1 o en el X19 tenemos una inmovilización del 20%. Inmovilización del 20%, que ya lo habíamos dicho cuando hicimos el análisis estructural del estado de situación patrimonial, ¿sí? Recuerden, ya habíamos dicho que el 80% era activo corriente. Ahora lo estamos midiendo acá como la inmovilización de la empresa. Es otro concepto, pero en definitiva es lo mismo. Y en el X20, que es el análisis del último ejercicio, tenemos una inmovilización del 23%, con lo cual creció en un casi 12% de un ejercicio a otro. ¿Quién financia la inmovilización? Esto es importante saber. O sea, si yo determino que la inmovilización de esta empresa en un año es 20%, en otro año es 23%, si bien es cierto, no es tanto,
Pero también queremos saber quién financia esa inversión. ¿Quién la financia? ¿El patrimonio neto? Estaría bueno. El patrimonio neto y parte del pasivo no corriente sería lo correcto. Si realmente los fondos no son suficientes y tenemos que recurrir a ver que parte del pasivo corriente me cubren toda la inversión, ahí se complica la situación. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes están trabajando con una porción del patrimonio neto sobre el activo no corriente. Si logran que el patrimonio neto sobre el activo no corriente financie la inversión, es correcto. Si no logran que el patrimonio neto financie los bienes de uso, tienen que recurrir a la totalidad del patrimonio neto, del pasivo no corriente. Por ejemplo, en el X19, el pasivo no corriente es de 2.670.000, ¿sí? Entonces, le vamos sumando, acá no está detallado, pero si yo tengo, fíjense en el enunciado, así me pueden seguir. Si yo tengo bienes de uso en el 19 de 57.766.000 y tengo un patrimonio neto de 140.679.000, quiere decir que el patrimonio neto está solventando absolutamente el 100% de los activos no corrientes. Y lo ven reflejado acá, en el 19. Yo les dije, 140.674.000 es el patrimonio neto, o sea que es superior al saldo total del rubro bienes de uso. Quiere decir que por cada peso de bienes de uso, el patrimonio neto lo está reemplazando, lo está sustentando, lo está solventando con un peso con 44 centavos. ¿Es correcta la relación? Sí, es correcta. Es correctísima. Los bienes de uso siempre deben estar solventados con patrimonio neto. A lo sumo, pasivo no corriente. Nunca, jamás con la proporción de pasivo corriente. ¿Sí? Nunca. Porque si no, estamos en políticas financieras que no son sanas. Que eso lo vieron en la teoría. ¿Sí? Y en el segundo ejercicio, en el 2020, nos damos con que aún más los bienes de uso, que son bienes de uso, activos no corrientes, que generalmente son bienes de uso y que en este ejercicio realmente está compuesto con bienes de uso, lo acabo de confirmar, tenemos 74 millones en el 20, quiere decir que aumentaron los bienes de uso. Y ese aumento está dado por los 140 millones a los 239 o 240 millones. Quiere decir que el rubro creció, ya lo vimos, no me acuerdo en qué proporción había crecido, ya les digo, en un 32%, 33% prácticamente, de un ejercicio a otro. Los bienes de uso, 57 millones a 64 millones. Entonces, en el primer ejercicio financia el patrimonio neto. El patrimonio neto del segundo ejercicio, o sea, del X20, ¿cuánto tenemos de patrimonio neto? 239 millones, es todo el patrimonio neto. Quiere decir que el patrimonio neto del X2 o del X2020, mejor dicho, ha crecido, pero también creció significativamente el patrimonio. Aún así, no solo se mantiene la relación del ejercicio anterior, sino que aumentó. Por cada peso del activo no corriente está más del doble financiado por el patrimonio solamente, ¿sí? Acá en este momento, cuando se dan estos tipos de índices, a veces se recomienda, que es bueno, se recomienda
tanta capacidad que tenemos para solventar que sería bueno o que compren más bienes de uso o que inviertan en lo que es rubro bienes de cambio, ¿sí? Porque realmente está cubriendo todo, el patrimonio neto está cubriendo y le sobra todavía para poder invertir más, ya sea en bienes de uso o en algún rubro importante que es generalmente bienes de cambio en el activo no corriente, ¿sí? Porque sigue solventando la estructura financiera, quienes, los dueños, no los terceros. Recuerden que hemos mejorado significativamente entre el X19 y el X20 en la conformación del pasivo. Y todo esto se lo ve trasladado en todos los índices. Hasta ahí vamos. Vamos a la situación financiera en el corto plazo. Esa era la situación financiera en general, donde tomábamos corriente y no corriente. Y hacíamos un análisis específico de lo que eran los rubros del activo no corriente, que en este ejercicio eran bienes de uso y punto. Vamos a un análisis a corto plazo. Cuando hablamos de un análisis a corto plazo, tienen que aprender y grabar en su cabeza qué estructura estamos buscando. Estamos buscando un análisis no solo en el corto plazo, corriente con corriente, sino un análisis de tiempos, no solo de montos como hicimos, sino de tiempos. Quiere decir, en cuanto estamos bien el activo corriente relacionado con el pasivo corriente, en montos, hasta ahora hicimos el análisis. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿estaremos bien en cuanto a los tiempos de realización de ese activo corriente y los tiempos de exigibilidad del pasivo corriente? A eso apunta este análisis. ¿Qué se hace? Tomar rubro por rubro y decir, ¿en cuánto se realiza caja y banco? 0 tiempo, ¿sí? Porque es plata, es dinero en efectivo. ¿En cuánto tiempo se convierte en dinero en efectivo el rubro inversiones? No tengo. Bien. Sí tengo. El enunciado me dice que es un plazo fijo a 30 días. Perfecto. Eso por los 30 días. Veamos cuándo se hace efectivo. A los 30 días se hace el análisis de rubro por rubro en sus tiempos. ¿Cómo hacemos el análisis de la rotación de los bienes de cambio? Porque los bienes de cambio tienen que tener su análisis particular. ¿Por qué? Porque acá entramos a definir si se trata de una empresa que es de reventa, tenemos la compra del producto, el tiempo que lo tenemos en stock y el tiempo de venta y después el tiempo que lo vendimos y lo cobramos, porque no todo se compra en efectivo, se cobra en efectivo, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese periodo de tiempo que lo tenemos que considerar a efectos de ver cuánto y cuándo tenemos ese dinero. Lo mismo sucede con los bienes de cambio, ¿sí? Lo mismo sucede en el análisis general, pero ¿qué pasa si se trata de una empresa industrial? Los tiempos son mucho más largos porque tienen un proceso. Tienen un proceso de compra de materia prima, después la materia prima tiene un proceso que llegan a un momento donde se denomina productos en proceso. El producto en proceso tiene un tiempo para ser producto terminado, el producto terminado tiene un tiempo para venderse, el producto que se ha vendido tiene un tiempo para cobrarse, ¿sí? Todos esos tiempos se van sumando en la cadena y se van acumulando. Y ese análisis es el que nos permite decir en cuánto tiempo ese rubro se convierte en dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, para hacer todo este trabajo, ¿cómo se parte? En primero y principal, nosotros tenemos las ventas, ¿sí?
Acá tenemos ventas de exportación y las ventas en el mercado local, porque el análisis, el práctico está planteado así. Podríamos tener ventas, un solo renglón, ¿sí? El IVA sobre ventas locales, que ahí me decía en una de las notas, lo determinamos, que es al 10,5%. Entonces sumamos y nos da el total de ventas, tanto exportadas como del mercado local y el IVA incluido, de 1.139.000. Y en el X19 de 639 millones, 637 millones. Entonces, el análisis de previsiones, dice acá, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tomar las ventas reales, no si existe alguna previsión de créditos por venta. Si existe alguna previsión, la tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar las ventas reales efectuadas, no lo previsionado, si vamos a cobrar, si no vamos a cobrar. Ese es otro análisis, ¿sí? Por eso acá se les pone que el renglón, digamos, previsiones, el enunciado de este práctico no tiene previsiones sobre créditos por ventas, por eso no lo tenemos. Entonces coinciden las ventas netas con el total de ventas. Si no, deberían no coincidir, ¿sí? Se les suman las previsiones que en su momento se restaron en el rubro crédito por ventas, ¿sí? Y estas son todas las ventas, como les expliqué recién. ¿Por qué? Porque simplemente tienen dos mercados definidos en el práctico. Vamos a la rotación propiamente dicha de los créditos por ventas. Tenemos las ventas sacadas en el 20, las ventas sacadas en el 19. Créditos más previsiones son los 124.906.000 que están acá arriba y los 149.248.000 que están acá arriba, ¿sí? Sin problema de previsión. ¿Cómo se saca la rotación de esos créditos? Si ustedes ven, se divide los créditos por ventas sobre las ventas totales y me da en ambos ejercicios sobre los créditos por ventas promedio. ¿Por qué? Nunca se olviden de que en los análisis que estamos utilizando como herramientas y que están tocando variables de los dos estados, del estado de situación patrimonial y del estado de resultado, al ser uno dinámico y uno estático, sí o sí se deben promediar las cifras en el numerador, en el denominador. ¿Por qué? Porque estamos trabajando justamente con dos estados en distintos momentos, ¿sí? Y para homogeneizar los datos los tenemos que promediar. Es así que si yo hago ventas netas de descuentos, se puso acá, las ventas netas que hemos sacado acá, digamos, ¿sí? Sobre los créditos por ventas en el X19, que nos dice el enunciado que son representativas del promedio, serán puestas idénticas las cifras, el saldo del rubro. Me da 4,27. En cambio, en el X2 tenemos que usar los créditos por ventas del X1, o sea, del 19, más el 20 sobre 2. Sacamos promedio. Para que se trabaje de forma activa. Los días de cobranza, ¿qué significa? ¿A cuántos días de cobranza estamos frente a estos créditos? Significa hacer 365 días del año, ¿sí? Del año. Se trabaja con 365 días sobre la rotación que acabamos de sacar, ¿sí? Sobre, ahí tienen, marcado sobre la rotación, 831. Acá que tenemos los 149 sobre los 637.971.000, ¿sí? Y le sacan siempre la variación, porque eso es lo que se olvidan siempre los alumnos en los exámenes. Es importante que vayan trabajando y sacando las tendencias de cada análisis que se vaya haciendo, porque eso también les indica
¿Qué pasó en un índice? Acá la tendencia es el crecimiento de un 94%, mientras que disminuyen los días de cobranza en 49 y disminuye el plazo medio de cobranzas también. Esto es importante que lo destaquen y resulta que siempre se olvidan de sacar la tendencia y decir que realmente eso pasó de un ejercicio a otro. En el 20, ¿qué hacemos? Los 365 sobre las ventas, sobre la rotación de los créditos. Y por último, el plazo medio es N+1, o sea, quiere decir 44 días es el plazo, ¿sí? Pero esos 44 días, para contar un plazo medio, tenemos que sumarle al día siguiente, comienza el otro proceso, ¿sí? Entonces, por eso es que en la fórmula, cuando ustedes ven en la teoría, les ponen N+1 sobre 2, porque es a partir del N+1 de mañana, ¿sí? Hasta hoy son 44 días de rotación, pero a partir del 45 días empezamos el plazo medio, o sea, N+1 sobre 2, 45 sobre 2, 86, acá dice 85, 86 sobre 2. Quiere decir que en el 19 el plazo medio de realización del rubro va a ser 43 días. En el año 2020 van a ser 22 días el plazo medio para los créditos por ventas, ¿sí? Que esto se ve reflejado acá, ¿sí? Cuando nosotros convertimos y estamos buscando un plazo medio de realización del activo en general y tenemos que trabajar cada uno de los rubros del activo corriente, es ahí donde usamos los plazos medios que previamente en hojas de trabajo hemos calculado de esta forma, ¿sí? En los créditos, acá está, plazo medio de cobranza. Son 22 días y 43 días. Bueno, es el saldo por 22 me da un saldo general. El saldo del 19 por 43, que está acá, me da el saldo y lo dejamos ahí. Vamos al rubro bienes de cambio. ¿Cómo es el rubro bienes de cambio? La rotación, sacamos la rotación. Costo de ventas es costo de ventas sobre los bienes de cambio promedio. O sea, que el costo de venta del X19 sobre los bienes de cambio promedio, que el enunciado me decía que eran representativos del promedio, me da una rotación de 365 veces. Rotación es veces, ¿sí? Y en el 2020 tengo costo de venta del 2020 sobre los bienes de cambio promedio, que lo tengo que sumar 20 más 19 sobre 2 para tenerlo promedio. Una vez que dividimos, decimos que la rotación promedio de los bienes de cambio en el 20 es 15 días con 36, ¿sí? Y 3 días con 65, prácticamente 4. Trabajamos con dos decimales siempre para que los números al final no son más complicados para leerlos y explicarlos, pero se trabaja con 2 decimales para encontrar un resultado lo más aproximadamente posible a la realidad que pudiéramos determinar, ¿sí? Los días de venta, igual, 365 al igual que los días de la cobranza, ¿sí? Los días de venta se sacan 365 sobre la rotación, quiere decir 365 sobre el 15,36 y 365 sobre 3,65, lo que me da la rotación de días de venta de 23,76, casi prácticamente 24 días, y acá prácticamente 100 días. Y
el índice, digamos, de días de venta aproximado ha disminuido de un ejercicio a otro en un 76%. Que el costo de ventas, el índice de rotación, significativamente creció en un 321%. Generalmente cuando crece el índice, acá también lo ven, cuando crece el índice de rotación significativamente, también bajan los días de ventas y también bajan los plazos de ventas en consecuencia, ¿no? Y el plazo medio no es más que 1 más n sobre 2, ¿sí? Que sería los 113, a mí me parece que esto está mal, porque tendría que ser 24 o 25 días sobre 2. Plazo medio, esto se los confirmo en la próxima clase. Para mí esto está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho días de ventas, esperen que lo repase, 365 sobre la rotación, perfecto. Y esto 365 sobre la rotación, que también está bien. Acá debería ser 24, 1 más, perfecto, sí. Lo que pasa es que están aplicando otra fórmula. Acá estoy sumando, perfecto. Están sumando el día siguiente al acumulado de los días de cobranza más los días de venta sobre 2. Lo va acumulando porque estamos en una empresa comercializadora. Está perfecto. Y acá igual. O sea, acumulamos 1 más los días que estamos sacando como plazos medios promedios, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Acá está. Se lo explica con el ciclo operativo. Si yo tengo días de cobranza de 44 días, que es lo que hemos determinado acá, días de cobranza, 44 y 85, lo vamos a pintar de otro tono, ahí tengo días de cobranza 44 y 85, le sumo los días que necesito vender, primero vender y después cobrar, tengo un ciclo operativo demostrado de 68 y 185 días, que es el total del ciclo, desde que empiezo hasta que se convierte en dinero en efectivo. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. ¿Seguro? ¿No se han mareado? Lo que pasa es que este no es un tema nuevo, sino que es un tema de un repaso general para que integren todos los conceptos, ¿sí? Si me siguen no se pueden perder. O sea que vamos ahora, una vez que hemos sacado los plazos medios de los créditos por ventas y de los bienes de uso, nos conviene hacer el plazo medio de realización del activo. Se llama plazo medio de realización del activo. Cada rubro del activo se realiza, se convierte en efectivo cuándo y cuánto. Cuando hablamos del pasivo, hablamos de plazos medios de exigibilidad del pasivo. ¿Cuándo y cuánto? ¿Sí? Vamos a los plazos medios de realización del activo. Empezamos rubro por rubro a reemplazar. Caja y banco tiene un saldo de 8.726.000. ¿Sí? Lo redondeamos. ¿Qué plazo necesita para convertirse en efectivo? 0. ¿Sí? Por lo tanto, el global del rubro es 0. De la misma forma en el año anterior, ¿sí? Saldo total 0, porque eso no necesitamos convertirlo en tiempos. Las inversiones temporarias, tenemos un plazo fijo de 315.000, que es lo que decía en la nota, que se va a vencer a los 30 días, ¿sí? A los 30 días se va a vencer estos 315.000, quiere decir que a los 30 días los voy a tener disponibles a los billetes.
los convierto en una misma unidad que sería los 9.450.000. En el X1 no tenía plazo fijo, o sea que es 0. Los créditos por ventas ya lo hemos convertido el saldo por el plazo medio que nosotros habíamos encontrado, que era 22 días y 43 días, ¿sí? Con lo cual llegamos a un saldo potencial de realización de 2.805 millones y 6.446 millones. Vamos a los otros créditos. Según la nota, dice los 33.809.000 se convierten, no dice nada el enunciado. Cuando no me explican cuál es el vencimiento del rubro en general, ¿qué es lo que se pone? 180 días, que se los voy a anotar con otro color. ¿Por qué 180 días? Porque es el promedio del año. O sea, si el año es 360 días, un promedio de ese año, si no nos dan los tiempos reales de cuando cobramos esos otros créditos, unos se cobrarán a los 15 días, otro a los 45, otro a los 60, otro a los 70, no sabemos. Entonces, dentro de esos tiempos, dentro del rubro, calculamos y lo determinamos como 180 días. El promedio en un ejercicio de 365 días, ¿sí? 360 dividido 2, ¿sí? Es 180. Entonces, el saldo por 180 me da el saldo total a ser convertido. Otros créditos, una nota me decía que el saldo de 14 millones y el saldo de 9 millones serán convertidos a los 90 días. Este es un dato que yo ya tenía. El verde se lo pongo como para que aprendan que es así. Y cuando no me dice. Y tengo otros 14.285.000 a 135 días, porque tienen una nota donde dice que se estima que los otros créditos se convertirán en efectivo a los 180 días, excepto el 80 del IVA, por el cual se pedirá devolución por exportación y se prevé cobrar el 50% a los 90 días y el resto a los 135 días. Ahí están los 135 días dado por enunciado, ¿sí? Un 50% por un motivo y el otro 50% por otro motivo, pero tienen distintos tiempos de realización. Bienes de cambio, en definitiva ya lo hemos sacado acá con sus rotaciones, habíamos sacado en 56 días y 136 días el año anterior. O sea, el saldo de bienes de cambio 56 días y 136 días en el año anterior, en el 19, ¿sí? Con lo cual realizamos los valores algebraicos que nos indica la planilla. 8 millones de efectivo por 0 es 0, 315.000 por 30 días de realización me da 9.450.000 y así sucesivamente hasta que tomamos un total acá, un total acá, que son los montos a realizarse en tantos días, y un total acá de saldos reales, ¿sí? Y queda el cuadro listo para ser trabajado y encontrar la liquidez corriente necesaria, que está acá. Liquidez corriente necesaria. ¿Cómo sacamos? Habíamos dicho que el plazo medio de realización del activo sobre el plazo medio, acá falta la palabra de exigibilidad del pasivo. En el 20 me da 0,62 y en el 19 1,19. Ese es el plazo medio de realización frente a la exigibilidad del pasivo. Vamos a trabajar el pasivo, que no lo trabajamos todavía. Esto era el activo corriente.
Vamos a trabajar el pasivo corriente, la rotación a los cuántos días yo tengo que pagar exactamente todos aquellos rubros del pasivo corriente. ¿Cómo se determina? Se determina en forma diferente al activo corriente, rubro por rubro. ¿Por qué? ¿Cómo obtenemos? Nosotros decimos cómo se genera el pasivo frente a al rubro bienes de cambio, directamente relacionado con proveedores, o sea, deudas comerciales, ¿sí? Por lo tanto, yo acá tomo las compras y los gastos que hacen a esas compras, los gastos necesarios a esas compras. Entonces, las otras compras, si ustedes ven, cuando lo analicen al práctico, porque no vamos a ir de hoja en hoja, 306 millones y 189 millones son las compras de cada ejercicio. A las compras le adicionamos todo lo que sea necesario para vender el producto, ¿sí? ¿Qué es necesario? Los sueldos de la gente de la empresa. Perfecto, ahí están los sueldos. Las amortizaciones siempre las tenemos que sacar porque es un bien, es un monto, no erogable. Por lo tanto, se consideran que nosotros las tenemos que disminuir porque se encuentran incorporadas para otros conceptos, pero acá no, ¿sí? No es lo que realmente erogamos. Menos impuestos y tasas, que también lo sacamos, me da total de compras más gastos, que en definitiva, para que les quede, la idea es compra más gastos necesarios según el anexo. Generalmente, ¿cuáles son los gastos necesarios para producir esas ganancias o esas ventas en sí mismas? Son los sueldos, las cargas sociales y algún otro gasto que pudiera surgir dentro del estado de resultado, ¿sí? Con lo cual yo estoy reemplazando acá total de compras más gasto es esto, 271 millones y 164 millones 689 mil. Dice compra de granos, que está en el anexo de gastos, o en el anexo de costo de la mercadería vendida, ¿sí? Que también van incluidos acá. El IVA por las compras producidas que tengo que absorber, el IVA según compras de granos, porque estaba separada las tasas del IVA, acuérdense, y llego a un total de compras más gasto más IVA de 798 millones y 407 millones 292 mil, ¿sí? Ese total de gastos sobre compras, ¿qué estamos sacando? ¿Qué queríamos sacar? Queríamos sacar justamente una rotación de las compras o de las deudas comerciales. Las deudas comerciales surgen por las compras más los gastos. Entonces, ¿qué hacemos? Compra más gastos sobre deudas comerciales promedio en el segundo ejercicio. No así en el primer ejercicio, ¿sí? Toman el saldo, lo dividen por las deudas comerciales, el saldo de compras que hemos sacado, ¿no? Las deudas comerciales, y nos da este índice, el índice. Entonces, ¿cuáles son los días de pago? Los 365 días sobre el índice de rotación que acabamos de sacar. Quiere decir que necesito 40 días en el 19 para poder pagar en promedio y 14 días para poder pagar, no poder pagar, sino se me produce la exigibilidad del pago, ¿sí? Frente a los proveedores. Y esa rotación nos permite determinar el plazo medio, que es N más 1. Plazo medio de pago es 14 más 1, 15 sobre 2. Tengo un plazo medio de pago de 7 días en el 20.
tengo un plazo medio de pago de 20 días en el ejercicio 19, ¿sí? Con lo cual vamos al pasivo corriente, mi exigibilidad. Préstamos, estos son los rubros del balance, estos son los rubros detallados del balance y lo multiplicamos por sus tiempos. Préstamos teníamos por nota 30 días. En el X1, o sea, acá tendría que ser 19, si no recuerdo mal, sí, porque está mal, 19 y ejercicio 20, tenemos, como no nos indica nada, le colocamos 180 días, que es el promedio anual, 360 días, y multiplicamos las deudas comerciales, los 15 millones por los 3, que es el plazo medio de exigibilidad del pago, y acá el plazo medio de exigibilidad de pago en el 19, 20 días. O sea, tengo 7 acá, 20 acá, que es lo que acabamos de sacar. Las deudas sociales, el práctico también decía que se producen a los 7 días de cada mes. O sea, ahí tenemos los 7 días. Las deudas fiscales decía que se vencen a los 15 días de cada mes. Por 15. Fiscales ganancias decía 140 días, se los dice, 140 días. Vayan tomando nota que es por enunciado, ¿sí? Si no fuera por enunciado, como es en el caso de otras deudas, colocan el promedio general, que son 180 días. ¿Está claro hasta ahí? O sea, quiere decir que nosotros vamos a multiplicar los saldos por los valores determinados y nos da un posible saldo de exigibilidad del pasivo para un año y para el otro. Cuestión que se divide el saldo total potenciado sobre el saldo real del pasivo corriente y tenemos un plazo medio de exigibilidad de 97 días para el año 20 y 64 días para el año 19. Hubo un incremento, ¿sí?, de un año a otro del 53% en los plazos de exigibilidad del pasivo. Miren cómo en un 53% mejoraron la exigencia de un ejercicio a otro, ¿sí? Acomodaron sus vencimientos a tal punto que hicieron que la variación sea de un 53% positiva para la empresa. Y acá la realización del activo, fíjense, se produce un decrecimiento de días, de 72 días pasa a 60 días, la realización del activo. Pero como mejoré sustancialmente la exigibilidad de los plazos del pasivo, es una situación favorable para la empresa, ¿sí? Una vez que tenemos estos cálculos, llegamos a la liquidez corriente necesaria. Si el plazo medio de realización del activo lo dividimos con el plazo medio de exigibilidad del pasivo, encontramos la liquidez corriente necesaria en cuanto al índice. Acá me da 0,62 y acá me da 1,13. Lo que implica que acá por cada peso, fíjense, en el 19, que veníamos diciendo que era mejor el año 2020, resulta que la liquidez corriente necesaria en sus tiempos de realización y exigibilidad, la situación es mejor 19, donde por cada peso de exigibilidad, digamos, de realización, o sea, frente al el pasivo frente al activo, estoy en una relación óptima mejor en el 19 que en el 20. Y así es que el índice de tendencia ha desmejorado, porque disminuyó en un 45%.
Si yo evalúo la liquidez corriente sobre la liquidez corriente necesaria, ¿qué quiere decir el 470 y el 142? Que esta relación en el 19 es correcta. ¿Por qué? Porque el índice de liquidez corriente en plazos medios, 1,13, es inferior a la liquidez corriente necesaria, ¿sí? Porque yo estoy sacando liquidez corriente que habíamos determinado hace más o menos media hora sobre la liquidez corriente necesaria y me da mayor que 1, ¿sí? Pero una relación óptima. Y acá en el ejercicio 2 o en el ejercicio X 2020, la liquidez corriente frente a la liquidez corriente necesaria es muy por encima al X1. Quiere decir que tengo 3,30 puntos por encima del año 2019. Mejoramos la liquidez en general, mientras que la liquidez corriente necesaria era menor que 1, aquí en relación al índice de liquidez corriente que habíamos sacado en pesos con relación a la liquidez corriente necesaria que relacionamos montos y pesos, quiere decir que ha mejorado sustancialmente en el 2020. ¿Estamos hasta ahí? Hoy me queda poco. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿No están mareados? Sí, algo, ¿no? Bueno, pero cuando lo vean se van a sentar con el enunciado y es un práctico muy útil tanto para los parciales como para finalizar el ejercicio del práctico de la materia en general, ¿no? Porque tienen todos los temas vinculados en este práctico, por eso era importante que se lo dé y que lo puedan visualizar íntegro. Y para reducir el tiempo de exposición tenemos el último análisis, que es el que estamos haciendo hace unos días atrás, que es el análisis de la situación económica. La situación económica es el análisis profundo de un estado de resultado en sus distintos cortes. Es ver los frutos sobre la utilidad que hemos obtenido. ¿Qué hemos obtenido en función de todo el capital puesto a trabajar? ¿Sí? Entonces, como es un análisis absoluto y total del estado de resultado, lo que primero hicimos, que es lo primero que yo les mostré en esta clase, era el análisis vertical y horizontal de cada uno de los rubros para saber que sus ventas, que son 631 millones, y 1.127 millones en el 20, son suficientes para afrontar el costo de venta en ambos ejercicios, a pesar que es alto el costo de venta. Absorben los gastos de administración. Las ventas absorben los gastos de administración, ¿sí? Y por último, absorben el impuesto a las ganancias, también, que acá no lo han determinado. Pero aún así, absorbiendo resultados ordinarios y resultados extraordinarios que en este ejercicio no tenemos, las ventas son suficientes para lograr un estado de resultado positivo, tanto en el 19 como en el 20, ¿sí? Y van sacando en función de las bases, que es las ventas, en qué proporción representa los costos, 62 y 58%. Eso ya me está llamando la atención. Cuando veamos puntos de equilibrio vamos a ver que es muy factible que tengamos que reducir los costos de la mercadería vendida con algún ítem, no sabemos, tenemos que analizarlo, o vendemos más, o disminuimos precio de venta, o aumentamos cantidades. Son todos los análisis que realmente se hace al aspecto económico del estado de situación del estado de resultado, ¿sí? Una vez que hicimos eso, esto en realidad
Se trabaja así cuando tenemos alguna adecuación importante al estado de situación patrimonial que va en concordancia con el estado de resultado, que no es el caso, me parece. No tenemos un saldo adecuado, ¿sí?, de 328 millones, déjenme que les confirme, 328.594.000, perfecto, y 284.000.0017.000, que son los valores del total del activo adecuado, ¿sí? Actividad principal, normalmente es igual la actividad principal que la actividad adecuada, ¿sí? O que el activo principal. Tengan mucho cuidado acá porque pueden preguntarle, ¿podrán tener alguna adecuación al estado de situación patrimonial que influya en el análisis económico? Sí, porque es todo aquel concepto que no sea un activo directamente relacionado a la actividad, que me produzca directamente la utilidad. Si no es así, si no hay esa relación directa, debe ser restado del activo, ¿sí? Porque no es un activo que no está puesto en la actividad principal de la empresa, por lo tanto no tenemos la utilidad ordinaria de la empresa. ¿Me explico? Entonces sacamos la actividad principal de la actividad secundaria si existiere, el pasivo adecuado, como lo hayamos adecuado, y el patrimonio neto adecuado, si lo hemos adecuado, que en este caso sí hemos adecuado los otros créditos que no íbamos a cobrar según la nota. Una vez que tenemos estos valores, sacamos los promedios, valores absolutos, las tendencias, como siempre las leen que los ayuda. Y vamos a sacar los datos según lo que nos han dado las unidades vendidas en el 20, en el 19, precio promedio de ventas en el 20 y en el 19. Estos son todos datos que están en el enunciado. Queremos sacar una relación de los gastos operativos que es importante. Decimos que los gastos operativos sobre las ventas en el 2020 es el 22%. Y en el 19 es el 24%. Ahí ya me da una idea que los gastos operativos son racionales en función a todo en la estructura del estado de resultado. Y a la vez que atendido tiende a disminuir porque eran del 24 y pasaron al 22, ¿sí? Lo importante del análisis económico, alumnos, es que ustedes tienen que saber que el análisis fundamental está dado por los siguientes temas: por el punto de equilibrio, que lo tienen que hacer para saber en qué área pierden, a partir de qué unidad o de qué peso ganan. ¿Qué es esto? El desarrollo de esto, hacer ventas menos costos sobre la utilidad bruta. Vemos qué cantidades anualmente se vendieron, a qué precio se vendió y a cuál fue el costo por año de esos productos vendidos. Y encontramos las variaciones de las ventas, de los costos y la variación de la utilidad bruta a través de estas formulitas, ¿sí? Si varía el precio, si varía la cantidad, si varían ambos, ¿sí? Y así lo vamos analizando para poder determinar la variación de la utilidad bruta, que es esto. La variación de la utilidad bruta. ¿Cómo fue variándose? ¿Por cantidad o por precio o por ambas? Porque acá la variación combinada es la variación de precios por la variación de la cantidad. La variación de los costos con la variación de los precios, ¿sí? Esto es algo que lo desarrollaron en teoría y que es simplemente aplicable por. Y al punto de equilibrio, tenemos que determinar cuáles son los costos variables de los dos ejercicios, cuál es la variación, los costos fijos, cuáles son los costos fijos según el enunciado,
y aplicamos la fórmula del punto de equilibrio. Costos fijos sobre 1 menos el costo variable sobre ventas, y esto me está dando el punto de equilibrio. 488.243.000 es el punto de equilibrio en unidades que se deben vender, y acá 273.526.000 en el 19. Para no obtener ni ganancias ni pérdidas, estar en el punto, ¿sí? Esto no es para no tener ni pérdidas ni ganancias, es justamente para saber, de ahí tenemos que nunca bajar de esa cantidad, siempre de ahí para arriba, ¿sí? Y luego el margen de seguridad es las ventas actuales que se están efectuando realmente, que están en el estado de resultado, menos estas ventas de equilibrio, 488 millones. Ese es el margen de seguridad con el que estamos jugando. Y la tendencia que me está diciendo que en el del 19 al 20 hubo una tendencia favorable del 74% de mejora, ¿no? En el punto en las ventas de equilibrio. El grado de seguridad también es reemplazar la fórmula ventas actuales menos las ventas de equilibrio sobre las ventas de equilibrio, y me va a dar el porcentaje con el cual yo aplico a las ventas de equilibrio para poder llegar a las ventas actuales. ¿Cómo podemos trabajar con esa oscilación? ¿Sí? Y en las rentabilidades que tenemos, rentabilidad principal, rentabilidad operativa y rentabilidad del activo o económica, la financiera neta y la rentabilidad del patrimonio neto. Esto que implica es buscar cuál es el fruto sobre lo puesto a trabajar. Esa es la rentabilidad. ¿Qué fruto obtuvimos de nuestra operación en 365 días? Que se lo puede medir a las rentabilidades desde distintos niveles en el estado de resultado. Para ello ustedes tienen que tener en claro cómo dividen el estado de resultado, que acá está. Ventas menos costo de ventas. Ustedes tienen un primer nivel de análisis que es la utilidad bruta. Una utilidad bruta. A ese nivel de análisis se trabaja con el punto de equilibrio y nada más. Luego tenemos el resultado de la actividad principal, el resultado operativo, el resultado ordinario, el resultado ordinario neto y el resultado del ejercicio. Son distintos cortes que le hacemos al estado de resultado para poder analizar rentabilidades, ya sea rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio neto o rentabilidad financiera, es decir, qué provecho obtuvimos o cuál es el porcentaje beneficioso de haber tomado capitales de terceros, de habernos endeudado y de haber tenido una financiación. ¿Cuál es la rentabilidad que se hizo, o sea, que se logró, mejor dicho, por haber tomado esos capitales de tercero, puesto a trabajar en nuestra empresa los 365 días y haber tenido tal utilidad? Y ahí son los cortes que tienen que hacer. Siempre recuerden que los cortes para trabajar con las rentabilidades deben ser promedios, ¿sí? Porque se trabaja con el activo de los ejercicios en promedio, patrimonio neto de los ejercicios promedio, porque estamos haciendo jugar, de nuevo les digo, una variable estática con una dinámica, ¿sí? Y acá tienen el resultado de las rentabilidades, de la actividad principal, de la actividad operativa, de la rentabilidad financiera, acá la económica, que es también del activo solamente, o rentabilidad del patrimonio neto, que es la rentabilidad final ya,
¿sí? Que esto no es más que el análisis, aplicar fórmulas e interpretar por qué y cuánto es la rentabilidad en cada uno de los niveles de los distintos cortes que le hacemos al estado de resultado. Rentabilidad de la actividad principal, bueno, acá se hizo de la actividad principal, pero que nosotros hemos considerado que no existía una actividad secundaria, por lo tanto no podemos hacerlo, es lo mismo, ¿sí? Después tenemos el famoso tema importante, muy importante, que es el efecto palanca. El efecto palanca nos mide la relación que existe entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Si fue bueno endeudarnos, si realmente hicimos buen uso de ese capital de terceros, ¿sí? Por eso se llama efecto palanca o efecto leverage, que nos indica que realmente hemos obtenido rentabilidad con la plata ajena y nos incrementó la rentabilidad del patrimonio neto. Siempre debe ser mayor que 1, ¿sí? Por ejemplo, acá fue mejor en el 19 que en el 2020. Otro de los análisis que se puede hacer es decir, ¿cuánto pagamos de costo por los pasivos asumidos? ¿Cuál es la tasa? ¿Sí? El costo del pasivo es la tasa. O sea, si nosotros hacemos los resultados financieros generados por pasivos, que lo tenemos en el estado de resultado acá, donde están resultados financieros generados por pasivo, esos son los intereses efectivamente que hemos pagado, que lo que está en rojo, por habernos endeudado, los relacionamos con la tasa, determinamos la tasa, los 42 millones que se ha pagado y que figuran en el estado de resultado sobre el verdadero pasivo que hemos asumido, me va a dar la tasa absorbida, que acá me da 36,95, casi el 37%, y acá un 20%, ¿sí? A pesar de haber incrementado el costo del pasivo, ¿fue bueno o malo? Las rentabilidades nos dirán. Fíjense en que la rentabilidad financiera, por ejemplo, me da del 38%, que fue positiva, a pesar que disminuyó del año pasado, pero fue positiva. ¿Y el por qué? Porque el interés se incrementó. La tasa de interés de un 20%, digamos redondeando, 19%, se incrementó a un 37%. Si nosotros a la fórmula la disgregamos, ¿qué quiere decir? Que la rentabilidad económica multiplicamos y dividimos los términos por una misma variable, que es esta. Yo divido la fórmula y divido por resultados financieros generados por pasivo la rentabilidad del activo, pero a su vez la multiplico, la rentabilidad financiera generada por pasivo, y también divido y multiplico por pasivos, por el total del pasivo. Yo estoy separando la rentabilidad económica en 3 grandes cuerpos, la fórmula, ¿sí? Con lo cual estoy analizando el endeudamiento, la cobertura de la tasa y el costo del pasivo, ¿sí? Esto es una fórmula importante a tener en cuenta, es esto. ¿Por qué? Porque como les digo, ay no, ese color no. Como les digo, no. Ay. Ahí está. Como les digo que si yo empiezo a analizar el endeudamiento, que es esto, ¿sí? Junto con la cobertura de intereses, que es esto, y junto con el costo del pasivo, que es esto, por haber multiplicado y dividido las fórmulas por valores, por comunes, por variables comunes, ¿sí? Se segrega la fórmula en 3 y me da el endeudamiento, la cobertura y el costo. Podemos saber, fue bueno endeudarnos porque la cobertura de intereses fue de tanto y el costo fue de tanto, ¿sí?
y me da el resultado, la rentabilidad del 41,60. Pero lo importante es que sabemos cuál es el costo del pasivo, cuál es la cobertura del interés y cuál es el verdadero endeudamiento que se asumió, ¿sí? Y eso, con eso sería el final del análisis económico. Que bueno, no nos da tiempo como para hacer una síntesis e ir mirando qué pasó. Lo importante es qué pasó con un simple análisis de endeudamiento que hicimos cuando empezamos la clase y con un análisis más profundo de las tasas, donde ya el análisis y el comentario se va enriqueciendo por los tiempos, por las tasas, por la variable que hay de un ejercicio al otro y demás. Y cómo se podrían mejorar las ventas si realmente necesitaríamos una mayor utilidad bruta, por sobre todas las cosas que estamos viendo que el costo de la mercadería vendida es elevado. ¿Cómo podríamos hacer para bajarlo? Porque decíamos que una utilidad bruta está incidida por un 58 y un 62% del costo de la mercadería vendida, que a simple vista deberíamos aconsejar ser bajado, disminuyendo algunas de las variables del costo de la mercadería vendida. Existencia inicial, no. Las compras, tratar de regular las compras, y la existencia final en función a las ventas que se tengan, ¿sí? Este es el análisis general en un práctico de los temas más importantes que deben saberlo en la materia. Y el práctico decía en el punto 1, analice la situación patrimonial del ente, que es cuando hicimos todo el análisis patrimonial, tanto vertical como horizontal, en sus tiempos, en su parte de endeudamiento, ¿sí? Luego tenemos el análisis de la situación financiera a corto plazo, que eran montos y tiempos a corto plazo, montos y tiempos analizados a corto plazo, de exigibilidad del pasivo y de realización del activo. Y análisis de la situación económica, que es la que estamos concluyendo en este momento, ¿sí? Les aconsejo que este práctico lo vean, lo analicen, lo trabajen tranquilo, consulten. Si tienen alguna duda, es uno de los trabajos más completos y donde ustedes tienen la visión general de la materia y lo que se hace en la vida práctica realmente con un juego de estados contables, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Perfecto, chicos, espero que les haya sido de mucha utilidad la clase, el práctico. Véanlo tranquilos, los va a ayudar mucho a la hora de integrar los conceptos cada uno, ¿sí? Bueno, cualquier consultan y estamos a disposición. Les agradezco un montón y nos veremos en la próxima, ¿sí? Gracias, chicos. No, profe. Chao, profe. Hasta el jueves. Chao, hasta el jueves. Hasta luego, profe.